En el año 1975, más precisamente el 2 de junio de ese año, asume como ministro de Economía el ingeniero Celestino Rodrigo. La presidenta de entonces, María Estela Martínez de Perón, días antes había aceptado la renuncia del anterior ministro, Alfredo Gómez Morales, y designó a Rodrigo para esa cartera. A los pocos días, Rodrigo lanza un severísimo plan de ajuste. Había una momentánea crisis, pero la Argentina venía, en los años anteriores a 1975, de 11 años consecutivos de crecimiento económico. Sin embargo, se implementa una política de shock, donde hay una fuerte devaluación de la moneda nacional, un incremento muy importante de las tarifas de servicios públicos, del transporte y del combustible, y además se le puso un tope salarial a las negociaciones paritarias que en principio no podían exceder el 38% y que después se estiró a un 40%. Esas medidas de Rodrigo causaron un impacto muy grande. Celestino Rodrigo fue el tercer ministro de Economía del gobierno peronista que asumió el 12 de octubre de 1973, cuando vivía el general Perón. El general Perón fue quien asumió la presidencia, y cuando muere el presidente Perón el 1 de julio de 1974, quien asume era la vicepresidenta y por entonces mujer, la esposa del general Perón, María Estela Martínez de Perón. Pero les decía, más allá de que había una crisis, no era una crisis de las que hoy nosotros conocemos. O sea, piensen ustedes que la Argentina, como les decía anteriormente, venía de 11 años consecutivos de crecimiento, donde la inflación anual en 1974 fue del 24%, inflación anual, y que la desocupación apenas alcanzaba el 5% de la población. Esos números hoy serían números extraordinarios, extraordinariamente buenos, y sin embargo en aquel momento marcaban un periodo de crisis. Las medidas de Rodrigo causaron un impacto absolutamente negativo, ¿sí? Porque, el salario real sufrió una caída muy brusca, y eso motivó, entre otras cosas, que la CGT planteara un plan de lucha que tuvo como medida más extraordinaria un paro de 48 horas, que fue el primer paro general que la CGT le hizo a un gobierno peronista. Sus máximos líderes, Lorenzo Miguel y Casildo Herrera, presionaban no solo por la salida inmediata de Celestino Rodrigo al frente del Ministerio de Economía, sino también por quien lo puso, el por entonces poderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega, un hombre cercano a Perón en su momento y muy influyente en las decisiones de la presidente María Estela Martínez de Perón. Esa presión sindical, el descontento general de la población a esas medidas extremas y las movilizaciones que las organizaciones sindicales hacían a diario
en pos de conseguir el objetivo de la salida no solo de Rodrigo, sino también de López Rega, tuvieron su culminación el 21 de julio de ese año, de 1975, o sea, 49 días después de haber asumido, se produce la renuncia al cargo de ministro de Economía de Celestino Rodrigo y la renuncia al cargo de ministro de Bienestar Social de José López Rega. Las consecuencias de las medidas económicas y de ese plan económico, el Rodrigazo, tuvieron efectos muy negativos que perduraron en el tiempo. Por ejemplo, la inflación. La inflación en la Argentina en el año 1974, como les dije anteriormente, alcanzaba el 24% anual y en 1975 fue del 182% anual. En los años siguientes, en los siguientes 16 años, la tasa de inflación anual no bajó nunca del 50%. Es decir, que en todo ese periodo, 1975 a 1991, año en el que el gobierno de Menem estableció la convertibilidad, esos 15 años, 16 años precisamente, la Argentina tuvo una tasa anual, como les decía, superior al 50%. La pérdida del salario real no se recuperó, fue un fuerte golpe a la industria y no es casual que el viceministro de Economía de Rodrigo, en esos 49 días, el economista Zin, era un economista muy ligado a José Alfredo Martínez Dios, que meses después, a partir del 24 de marzo del 76, con el gobierno de Videla, se convirtió en el primer ministro de Economía de la dictadura. Y continuar así un proceso de deterioro económico, no solamente por la fuerte inflación, sino también por el aumento de la desocupación, el aumento exponencial de la deuda externa argentina y por los índices de pobreza que aumentaban año tras año. Una espiral negativa, insisto con esto que les quería decir respecto a cuáles eran los parámetros hacia fines de 1974. Y eso provocó una crisis en el momento. La crisis del petróleo de 1973 a nivel internacional tuvo un impacto en la Argentina, pero no fue tan determinante como las medidas tomadas por este recordado ministro de Economía Celestino Rodrigo y su nefasto plan económico conocido como el Rodrigazo. Una historia de hace 50 años que la gente que vivió en aquel momento, cualquiera tenga la edad, no la olvida jamás, y que es bueno para que las nuevas generaciones lo sepan y lo tengan presente, porque es un periodo de nuestra historia reciente y que sus consecuencias todavía las padecemos.